Casa de Comercio presenta a las 5 con Alberto Padilla. Viendo diferentes. Inicia por ejemplo, a en las Facebook 5 Live, con en la Alberto página de este Padilla. programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor Kenneth Apuy. Saludos, señor. Mientras que la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar hablando de la situación en el Medio Oriente, donde el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aparentemente rechazó la propuesta respaldada por Estados Unidos de un cese al fuego con Hezbollah, afirmando Netanyahu que los rumores de una tregua no son ciertos. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, de nombre Israel Katz, también mencionó y dijo que las fuerzas de defensa de Israel continuarán con sus operaciones en contra de la milicia basada en el Líbano hasta que haya victoria y se dé el seguro regreso a sus casas a los residentes del norte de Israel, dijo. Mientras tanto, los ataques al otro lado de la frontera en los últimos días han sido los más intensos desde que Israel efectivamente invadió el sur del Líbano en el 2006. Más temprano, el jefe de gabinete de las Fuerzas Armadas de Israel, Herzi Halevi, le dijo a sus tropas que los ataques dirigidos hacia Hezbollah tenían la intención de preparar el área para la posibilidad de la entrada de ustedes, les estaba hablando en primera persona, a las tropas. Y bueno, al parecer se acumulan las señales de que Israel está por iniciar una invasión terrestre a el Líbano. Más adelante en esta emisión, nuestra entrevista del día de hoy será un análisis de la situación en aquella región. Mientras tanto, hay que mencionarle que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un paquete de ayuda para Ucrania, de ayuda militar para Ucrania, de más de $8,000 millones, y lo anunció antes de la reunión que tenía planeada con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Estos fondos, esta ayuda, irán dirigidos para darle al país sistemas de defensa aérea, drones y municiones. El presidente Zelensky dijo que esta ayuda definitivamente le será de utilidad para asegurar lo que él viene llamando una paz justa y duradera. Hasta ahora, Estados Unidos le ha proveído a Ucrania más de $50,000 millones en ayuda militar desde que comenzó la invasión rusa en febrero del año pasado. En otra área de conflicto en el mundo, las Fuerzas Armadas de Sudán comenzaron una gran ofensiva para recapturar territorio dentro y alrededor de la capital de Sudán, Khartoum. Las Fuerzas Armadas de Sudán habían perdido, o perdieron de hecho, el control de gran parte de la ciudad a manos de las Fuerzas de Apoyo Rápido, que es este grupo paramilitar, y esto fue muy poco tiempo después de que se desatara la guerra civil en Sudán en abril del año pasado. Alrededor de 150,000 personas se cree que han perecido en este conflicto y más de 10 millones de personas han tenido que ser desplazadas de sus lugares de origen. El continente europeo
tuvo su verano más caliente de la historia, de acuerdo con el Instituto Copérnico de la Unión Europea. Mientras que las temperaturas variaron de manera muy importante alrededor de toda Europa, de todo ese continente, el sureste de Europa fue la que tuvo y la que sufrió el más extremo calor. La cantidad de días calientes que se registraron en partes de esa región fue hasta un 60% por encima del promedio entre 1991 y 2020. Hay que decir que el calor extremo contribuyó a los extremos incendios forestales en Grecia y otras partes de Europa que se dieron en los meses recientes. Turquía tuvo su más grande venta de bonos de la historia, recaudando $3.500 millones en financiamiento. Este país apoyó la venta de estos bonos con una recompra que hizo de alrededor de 1.900 millones, lo que le permitió a los inversionistas hacer o intercambiar sus bonos anteriores por estos nuevos bonos y así al mismo tiempo reducir la deuda de Turquía que necesitaba pagar en el corto plazo. El éxito de esta venta de deuda de Turquía apunta a que los inversionistas internacionales están retomando confianza en este país después de años de problemas económicos y básicamente de mal manejo económico por parte del actual presidente Recep Tayyip Erdogan. Erdogan, mientras estaba buscando la reelección, estuvo tomando medidas populares, mejor dicho. Sí, medidas populares sí, pero medidas populistas financieras que desbalancearon las arcas del Estado. Una vez que entró en su último periodo presidencial el año pasado y que ya no se puede reelegir más, ya comenzó a sincerarse, comenzó a hacer las cosas bien, comenzó a ser ortodoxo. Y eso es lo que está trayendo la confianza de los inversionistas. Pero también el sufrimiento, la resaca después de la fiesta y de la borrachera de los primeros años. El canal de televisión de ultraderecha estadounidense Newsmax alcanzó un arreglo con la empresa Smartmatic, que es esta empresa productora de máquinas de votación electrónica. Y este arreglo lo alcanzó justo después de que ambas partes comenzaron a seleccionar el jurado. Smartmatic había demandado a Newsmax por haber diseminado teorías de conspiración sobre la integridad de sus máquinas después de la derrota presidencial que sufrió Donald Trump en las elecciones del 2020. Si usted recuerda, Dominion, que era otra compañía que producía máquinas de votación, le ganó un arreglo de $787 millones a Fox News, otra cadena de noticias, en una demanda similar. Y bueno, ahí tiene usted todo lo que tenga que ver, todo. Es increíble cómo tomó poder y tomó impulso, momento, esta mentira del robo de la elección al presidente Donald Trump. Pero cayó muchísima gente, ¿eh? Muchísima gente cayó con todo. O sea, porque una cosa es nada más creerlo, como probablemente usted que me escucha lo cree, que se la robaron la elección. Una cosa es creerlo, pero otra cosa es que usted meta su dinero en eso. Y estas gentes, pues vaya, pues ahí está, Fox,
Ellos pensaron que no estaban metiendo su dinero, pero resulta que sí lo estaban metiendo desde el momento en el que estaban afirmando mentiras, patrañas. Y mucho más a unas empresas como estas que hacen las máquinas para votación, acusándolas de que estaban amañadas a favor de tal o cual candidato, en este caso el candidato opositor a Donald Trump, cuando no tienes las pruebas. O sea, pues es que ese es el problema con esta clase de periodistas. Se ponen a afirmar cosas que no pueden sustentar. Ahora, una cosa es opinar. Yo puedo opinar algo. Yo creo, yo puedo decir yo creo, yo puedo decir yo pienso, yo puedo decir me imagino, pero no puedo afirmar algo que no conozco. Y mucho menos si estoy injuriando a una persona o a una compañía. Y bueno, pues ahí está. Una cosa es el derecho de expresión y la libertad de expresión y otra cosa es la libertad de injuria. Son cosas diferentes. Y aquí está la diferencia. Pero el punto es que poco a poco, inexorablemente, todo lo que tenga que ver con la mentira de que la elección fue robada se ha venido cayendo a pedazos. Y por cierto, el propio Donald Trump está enfrentando una demanda, varias demandas, una en el estado de Georgia y una a nivel federal a este respecto justamente también. Digo porque, o sea, estos mismos casos que están perdiendo grupos que apoyaron a Donald Trump, como Fox News y como Newsmax, pues tendría que venir eventualmente a tocar y seguramente a perder el sujeto de todo este asunto, que es Donald Trump. ¿Está usted de acuerdo? Sobre todo cuando él fue el incitador de lo que sucedió el 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos. Por cierto, Rudy Giuliani, quien fue abogado de Donald Trump y quien fue también alcalde de Nueva York, pero que fue abogado de Donald Trump y que fue uno de los impulsores de esta patraña de robo de la elección, de nuevo, otro que estuvo asegurando y acusando de todo tipo de hechos relacionados con el robo de la elección que no se dio, pues él también ha estado teniendo que pagar. Primero que nada, se le ordenó pagarle una cantidad de dinero alta a una pareja de madre e hija, empleadas de la dependencia encargada de las elecciones en el estado de Georgia, que Giuliani difamó y ellas demandaron y ganaron. Acto seguido le quitaron la licencia para ser abogado en el estado de Nueva York y la noticia de este día es que ahora le quitaron también la licencia para ser abogado en la capital de los Estados Unidos, en Washington, porque se le comprobó que es un abogado que se maneja a base de mentiras y pues no rompe con el código de ética, porque los abogados tienen código de ética, aunque usted no lo crea. Y en el caso de Rudy Giuliani, pues ya también le quitaron su título de abogado o para ejercer abogado o abogacía en la capital de los Estados Unidos. Otro más que está pagando por andar diciendo mentiras. No nada más diciendo, afirmándolas y acusando y haciendo todo tipo de daño en el proceso. Así es que ahí tiene usted eso. Déjeme le informo que, déjeme nada más aquí, doy por terminado esto que le iba a decir yo. Bien, déjeme le informo que este jueves en Rusia se realizó o comenzó lo que se conoce como la Semana Energética Rusa, que es una conferencia anual que se realiza en Moscú. Y pues en los años anteriores, las compañías que asistían a esta conferencia pues realizaban todas negocios con contrapartes en Occidente. Por ejemplo, Gazprom, que es la compañía
energética rusa, del Estado ruso, fue en alguna ocasión y por mucho tiempo el más grande suplidor de gas de la Unión Europea. Sin embargo, desde que a Vladimir Putin se le ocurrió invadir Ucrania y que ya no puede Gazprom ahora enviar gas a la Unión Europea, pues ha tenido que cambiar su objetivo de venta para exportar a países que son pues más abiertos hacia Rusia y hacia lo que está haciendo Rusia con Ucrania. Básicamente más abiertos hacia el Kremlin, ¿no? Y bueno, ¿qué tanto éxito ha tenido Gazprom y Rusia en esto? Bueno, pues algo, se puede decir que sí ha tenido algo, no completo, pero sí algo, porque hay que decir que pues ya al occidente ya dejó de ser un mercado, definitivamente, ¿sí? Pero las refinerías en China y la India están repletas de petróleo ruso abaratado. Decir que Gazprom, esta empresa estatal rusa, ha estado batallando para ser rentable. Primero que nada hay que decir que los gasoductos hacia China, para poder enviarle a China la misma cantidad que se le enviaba a Europa, es decir, poder redirigir toda la cantidad de gas hacia Europa, ahora hacia China, pues tiene que construir los gasoductos y estos gasoductos todavía le faltan años para poder ser completados. Hay que decir que el más grande productor de gas licuado de Rusia, que es Novatek, ha estado muy afectado por las sanciones que ha tenido internacionalmente. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que los ministros de energía de los países BRIC, que es este bloque que consiste de Brasil, Rusia, India y China y también Sudáfrica, se reunirán en el marco de esta conferencia para ver qué se sale de ahí. A ver qué sale de ahí. Vamos a ver si Brasil le va a comprar petróleo a Rusia, se va a meter en problemas con Estados Unidos. India y China ya lo hacen, ni modo, esos ya están. Sudáfrica, habrá que ver. Así es que ahí tiene usted eso. Bueno, y por cierto, este jueves también, la Administración de Medicinas y Alimentos de los Estados Unidos aprobó la nueva medicina o tratamiento antipsicótico para esquizofrenia conocido como CARXT, desarrollado por Karuna Therapeutics, que es este laboratorio propiedad de Bristol Myers Squibb, esta farmacéutica. Y la Food and Drug Administration aprobó este medicamento, que es el primer medicamento para esquizofrenia que se aprueba en décadas. Este desorden mental de la esquizofrenia afecta a alrededor de 24 millones de personas en todo el mundo y reduce la expectativa de vida de quien lo sufre en hasta 15 años. Si me permite agregar, 24 millones de personas diagnosticadas, diagnosticadas. Usted sabe bien que por ahí, por el mundo, por nuestras calles, muy cerca de nosotros, hay un buen montón de personas con afectaciones emocionales dignas de todo un cóctel de pastillas diarias y que están encantados de la vida con sus afecciones no diagnosticadas porque simplemente nunca han tomado la molestia de ir a ver un doctor. Pero que todo el mundo sabemos que claramente necesitan ir a ver al doctor. Pero en fin, este CARXT o CARXT, la manera en la que trabaja es que se dirige hacia los receptores muscarínicos, diría yo, porque es en inglés muscarinic receptors,
yo diría que es receptores muscarínicos. Si hay algún doctor, algún médico que me está escuchando y me quiera corregir, bienvenido. Pero por lo pronto diremos que son receptores muscarínicos en el cerebro, alterando la liberación de la dopamina. Y esta manera, o esta aproximación, esta manera, ofrece un alivio a los pacientes sin los efectos secundarios severos de los tratamientos existentes, los cuales muy seguido hacen que los pacientes como efecto secundario aumenten rápidamente de peso, por ejemplo. Y entonces este tipo de pastillas o de medicamento como el CAR-XT se piensa que podrá hacer de los que están tomándolo el tratamiento tengan una vida mucho más independiente. Y también se espera que pueda ayudar a los servicios de salud nacionales a que lidien con los retos asociados con la esquizofrenia, porque los muy ajustados presupuestos para estos sistemas de salud han hecho que muchos países, incluyendo el propio Estados Unidos, tenga un muy severo déficit de camas psiquiátricas. Y la esperanza es que con esta nueva medicina se reduzca la necesidad de cuidados psiquiátricos y cuidados de la salud por parte de profesionales. Es decir, de nuevo, que quien los toma pues tenga una vida más independiente y más libre. Y eso es de lo que se espera, de lo que se pretende. ¿Usted nunca ha ido a platicar con un experto de la salud mental? Debería. ¿Lo dije bien entonces, muscarínico? Sí, lo dije bien, mira, muchas gracias. Eso supuse, gracias, muy amable. Ya me dijeron que estoy bien. Yo le recomiendo que vaya a ver, siempre recomendable ir a ver un profesional de la salud mental, siempre un psicólogo. Para mí siempre ha sido como, vaya, todos necesitamos, este es mi punto de vista, ¿va? Este es nada profesional ni mucho menos, pero a todos nos encanta contar nuestros problemas. Siempre tenemos un confidente o dos o muchos, ¿no? Depende de la personalidad de cada quien, pero usted sabe bien que cuando tenemos algo que nos apremia, queremos compartirlo con alguien de confianza, buscando consejo, literalmente. Y eso está muy bien, es parte de la comunicación, parte de la interacción humana, está perfecto. Su pareja, su esposa, su esposo, el padre, sacerdote, mejor amigo, mejor amiga, ¿no? Entonces, pero ir a ver a un profesional de la salud mental, desde mi punto de vista, es hacer eso mismo que estamos hablando, precisamente eso, con toda confidencialidad, porque de la otra manera es muy raro tener la confidencialidad, porque usted ya sabe cómo es el chismerío, es rarísimo tener la confidencialidad, pero sobre todo que uno está platicando con un profesional. Porque si usted platica con su persona de confianza, quien sea, que es de confianza, que de todos modos muy probablemente va a contar el chisme, pero no importa, pero pues no es un profesional. En cambio, un profesional de salud mental sí lo es. Entonces, el consejo que usted va a recibir, el feedback, la retroalimentación, es por parte de un profesional. Y ya con eso, ya vale muchísimo la pena, desde mi punto de vista. Pero bueno, ahí tiene usted. Cambiando de tema completamente, déjame mencionarle que increíblemente hay una aerolínea de las grandes de Estados Unidos, una de las 5 grandes de Estados Unidos, hay muchas aerolíneas en Estados Unidos, ¿no? Pero las 5 grandes, que son American Airlines, Delta, United, tal vez podamos meter ahí Alaska, pero definitivamente está Southwest, es una de las 5 grandes, Southwest Airlines. Southwest siendo la pionera de las aerolíneas de bajo costo, casi que en el mundo. Southwest fue quien lo hizo grande e importante, siendo una de las 5 grandes y la única de bajo costo.
Southwest Airlines siempre tuvo mucho éxito. Siempre, siempre. De todas las 5 que le acabo de mencionar, es la única que siempre estuvo por encima de las demás cuando los tiempos para las aerolíneas apremiaban. Siempre. Por su modelo de bajo costo. Se explica solo, ¿no? Efectivamente, Southwest era más barata que las demás, con un buen servicio. Bien, pues ahora en esta época que hay tanta demanda de vuelos dentro de los Estados Unidos, los aeropuertos están llenos y las aerolíneas van llenas, resulta que una de las 5 grandes está teniendo problemas serios y uno de ellos, esa aerolínea es justamente Southwest. ¿Quién iba a pensar que Southwest, en uno de los momentos de mayor demanda de viajes, es la que más problemas ha tenido? ¿Por qué? Bueno, pues principalmente porque el resto de las aerolíneas de Estados Unidos básicamente todas se hicieron de bajo costo en cuanto, no al precio del pasaje, no al precio del pasaje, porque ese sigue siendo de alto costo, pero en cuanto al servicio que ofrece. Entonces, todas son de bajo costo, de tal manera que todas ofrecen básicamente el mismo servicio que ofrece Southwest, también en cuanto a calidad y tipo de servicio, y claro, por supuesto que también compitiendo con las tarifas de Southwest. Ya todas están haciendo prácticamente lo mismo. Entonces Southwest perdió la ventaja competitiva, con la diferencia de que el resto de las aerolíneas tienen programas de viajero frecuente, tienen primera clase, tienen salas de espera separadas para sus clientes principales en los aeropuertos, y etcétera, cosa que Southwest no tiene. Y entonces ha estado en problemas y en problemas importantes. Y encima se les metió ahí un accionista activista que está demandando cambios y cambios importantes. Uno de estos fondos de inversión que se dedican precisamente a comprar acciones de empresas emproblemadas y después exigir cambios, esperando que las acciones que compraron suban de valor, y así es como hacen la inversión, justamente, ¿sí? Y bueno, entonces Southwest está teniendo grandes problemas, pero quiero hablarle aquí entre los remedios, las remediales que está tomando Southwest, una que me llamó mucho la atención, y es, está recortando costos, es lo que está haciendo. Y usted sabe que el aeropuerto de Atlanta, de la ciudad de Atlanta, es el aeropuerto de mayor tráfico y de mayor tránsito del mundo, y es un aeropuerto que está dominado totalmente por Delta Airlines. Ese es el hub, esa es la casa de Delta Airlines. Y básicamente cuando uno habla de que es el aeropuerto de más tráfico y más tránsito del mundo, básicamente está hablando de que todo lo que hace ahí Delta. Hace varios años, Southwest, hace varios años había una aerolínea que se llamaba AirTran, que era una pequeña aerolínea de bajo costo que operaba desde Atlanta, pero pues era pequeña. Esa empresa la compra Southwest y Southwest decide mantener y acrecentar la presencia que tenía AirTran en el aeropuerto de Atlanta, sin llegarle a decir un hub, un centro de un hub, como le conocen las centrales donde operan las aerolíneas, ¿no? Southwest tiene hub en Dallas, tiene hub en Houston, seguramente debe tener hub en alguna otra parte más que en este momento estoy perdiéndome, pero anunció que mantendría la operación y que le iba a acrecentar en Atlanta sin llegar a ser un hub. Pero sin embargo, eso fue una gran noticia para el mercado de Atlanta, porque a nadie le hace bien tener un mercado dominado por un solo jugador, que en este caso era Delta. Y entonces se mete otra gran aerolínea, pues de nuevo, AirTran era una aerolínea muy pequeña, pero entra Southwest, que es un peso completo, de bajo costo, pues la verdad es que era muy buena noticia para el mercado de Atlanta. Porque, bueno, pues eso iba a tener que forzosamente obligar a Delta a sincerarse y a ponerse al tú por tú con otro formidable rival, que es Southwest. Pero pues es que el problema es que Southwest, de nuevo, nunca lo convirtió en un hub. Entonces era difícil para alguien de Atlanta o
no volaba, digamos que no volaba a muchos destinos desde Atlanta. Ese es el punto, que no volaba a muchos destinos. ¿Sí? Volaba a ciertas partes, pero no muchos destinos, como muchos destinos vuela Delta. Y bueno, pues para no hacerle el cuento largo, como primera medida para ahorrar costos, Southwest decidió reducir sus servicios y sus frecuencias a Atlanta. Es decir, no pudo contra la competencia de Delta. ¿Cuál es el asunto aquí? El asunto, ¿qué sucede? Que pues es lo que sucede. Entra a un mercado dominado por un jugador grande, este jugador grande se le mete a los golpes a Southwest, baja tarifas a las mismas tarifas que estaba ofreciendo Southwest a los mercados que está volando Southwest. Southwest trata de bajar más las tarifas para tratar de comerle mercado a Delta. Delta los iguala y finalmente Southwest no puede ser rentable desde Atlanta compitiendo contra Delta. No puede. Delta tampoco puede ser rentable, pero Delta no tiene los problemas económicos que tiene Southwest. Entonces Delta puede financiar las pérdidas que de todos modos tiene en esos vuelos y esas rutas a las que vuela Southwest. Y Southwest pudo, hasta que ya no. Hasta que ya no. Y entonces lo que primero que hizo fue anunciar que reduce su presencia en Atlanta, lo cual es una terrible, terrible noticia para el mercado de Atlanta. Y de nuevo, a mí me parece que el gran error que cometió Southwest fue no meterse de lleno bien a competir contra Delta. En teoría no debió haber sido mayor problema quitarle mercado a un jugador dominante cuando uno tiene también el tamaño que lo tiene Delta. Digo que lo tiene Southwest, pero simplemente me parece que se vieron muy tímidos, y ahora sí ya Southwest ya no tiene el tamaño financiero para poder seguir compitiendo, así es que ya tira la toalla y Delta se queda manteniendo el dominio sobre Atlanta para mal del mercado de Atlanta. Decir que Delta es muy buena aerolínea, ¿eh? Es muy buena aerolínea. Cara, pero buena, eso que ni qué. Y un magnífico competidor, claramente. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Transcomer presenta Visionarios. Mi nombre es Catherine Guevara. Mi nombre es Mario Martínez. Les podemos contar que tuvimos ingresos extra mensuales con nuestras inversiones y que gracias a eso estamos ahorrando para poder pagarle la universidad a nuestra hija. Transcomer. Desde 2003 hasta que lo logres. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar acerca del conflicto, la situación que está sucediendo en esta semana en Israel, específicamente con el conflicto con Hezbollah. Hay que acordarnos aquí y aclarar que Israel tiene conflicto con sus dos vecinos. El vecino que tiene hacia el oeste, que es Gaza, la franja de Gaza, y el vecino hacia el norte, que es Líbano. En el Líbano está Hezbollah, que es este grupo de milicia basado en el Líbano, pero respaldado por Irán, y que están, bueno, pues eso, y que están apoyando a los palestinos, sin ser necesariamente ellos palestinos, ¿sí? Pero nada más para distinguir que es una cosa es Hezbollah y otra cosa es Gaza. Y actualmente el conflicto fuerte, o el que está robándose la atención y el que está causando más
temor a nivel internacional es el de Israel con Hezbollah. Bien, vamos a hablar de eso y para eso está con nosotros Hassan Nazar. Él es periodista y analista político internacional, seguidor de este tema. Hassan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Alberto, como siempre, un placer. Gracias por la invitación. Un gusto estar con tus oyentes y en tu programa. Gracias. Primero que nada, ¿a ti te parecen claras, ominosas las señales, presuntas señales, de que Israel se estaría preparando para invadir el Líbano? Pues todas las alertas están apuntando en esa dirección. Sin lugar a dudas, la ofensiva que está teniendo Israel desde que comenzó toda esta guerra en Gaza y la ofensiva contra Hamas, siempre estuvieron muy pendientes de lo que estaba pasando en el norte. Esa frontera norte con el Líbano es muy caliente, porque ahí está Hezbollah, como muy bien lo mencionabas. Y claramente Hezbollah no es un grupo convencional, es una milicia armada muy fuerte, incluso más fuerte que Hamas. Entonces, siempre que Hezbollah ataca o bombardea el norte de Israel, hay desplazamientos, sobre todo en una zona muy importante que es la zona de Haifa, es una ciudad importante al norte de Israel, y hay muchos lugares que están con asentamientos, viviendas que tienen que inmediatamente desplazarse porque están en amenazas de esos bombardeos de Hezbollah. Entonces siempre está la constante de que se pueda dar una invasión a esa zona sur, donde hay una zona limítrofe o zona de seguridad. No podemos olvidar que ya tuvimos una guerra muy fuerte en el Líbano en 1982 con una incursión militar de Israel en territorio libanés y que eso generó, por supuesto, incluso medidas de intervención de la ONU, fuerzas multilaterales y demás, y un conflicto de alta escala en la zona. Ahora, pregunta, una cosa es Hezbollah y el Líbano y otra cosa es la ribera occidental, Cisjordania. Son cosas diferentes, ¿cierto? Absolutamente, son dos cosas totalmente distintas. Lo que pasa es que tienen una correlación muy interesante. ¿Por qué? Es que con la creación del Estado de Israel las personas se preguntan, bueno, ¿y por cuál es el problema real entre Israel y Líbano? Lo que sucede es que hay una fuerte migración de palestinos refugiados en el Líbano y esa balanza hizo también que en un inicio la Organización por la Liberación Palestina, Yasser Arafat, tuviera base asentada en el Líbano y desde ahí planeaban atentados terroristas y planificaban muchas cosas contra Israel. Entonces eso generó una tensión muy fuerte, pero también el Líbano tiene una coyuntura muy interesante. Es que en el Líbano hay, debido al fenómeno de la colonización y permanencia de los franceses durante un proceso muy importante de la separación y creación de este territorio, un gran territorio de la Gran Siria, y luego fue dividido y ahí quedó, se formó el Líbano. Ahí hay cristianos maronitas, hay musulmanes sunitas y hay musulmanes chiitas. Y Hezbollah es financiado y es musulmán chiita y es financiado por Irán y respaldado por Irán. Entonces, esas fuerzas que confluyen políticas internas, religiosas, culturales en el Líbano, han hecho que proliferan muchas facciones y Hezbollah es una de ellas. ¿Y cuál es la relación de Hezbollah con el gobierno del Líbano? Porque todo, como lo acabas de aclarar, y todo el mundo acá en Occidente habla de que Hezbollah es respaldado y financiado por Irán, pero basado en el Líbano. Entonces, ¿cuál es el papel del gobierno del Líbano con Hezbollah? Esa es una gran pregunta, porque la composición del gobierno en Líbano tuvo incluso que ser modificada la constitución para que todos los actores tuvieran una participación política, tanto los maronitas como los sunitas, como los chiitas. Es muy diferente a lo que pasa, por ejemplo, en Irán. En Irán lo que hay es una teocracia chiita. En Arabia Saudita hay un gobierno sunita, pero en el Líbano confluyen chiitas, sunitas y cristianos. Entonces, en esa medida, Hezbollah es un brazo armado que tiene una participación y un peso no solo militar, sino político muy fuerte en el Líbano. Y tiene también una contraposición. A los cristianos no les gusta Hezbollah y no les gusta esa milicia chiita y lo que representa incluso para la seguridad del país, precisamente por lo que estamos viendo ahora. Y no comulgan con muchas de sus visiones ideológicas. Pero también es cierto que cuando se dio esa guerra tan intensa con Israel, Hezbollah fue el brazo armado que contuvo esa invasión israelí en el sur del Líbano. Entonces hay mucha
mucho respaldo también de otros sectores que ven a Hezbollah como un grupo importante para la defensa del Líbano, ya que su ejército no tiene la capacidad de enfrentarse militarmente a Israel. Entonces se convierte Hezbollah en ese brazo militar y muchos lo ven también con buenos ojos. Y es muy interesante porque el Líbano, al ser un país tan pequeño, con un bagaje cultural donde Occidente jugó un papel muy importante, pues también está la influencia de Siria, está la influencia de Irán, y hoy en día, por supuesto, el papel de Occidente. Todos esos factores confluyen en la política y en la vida real del Líbano. Bien, ahora, nada más para aclarar bien en el momento en el que estamos. Hasta el 7 de octubre, que sucedió la invasión de Gaza hacia Israel y en la toma de rehenes de los palestinos dentro de Israel, que se los llevaron a Palestina, cuando empezó todo este conflicto en el que estamos en este momento, pregunta, la situación con Hezbollah estaba estable, estaba bien. Empieza el trabajo o la represalia de Israel sobre Gaza a partir del 7 de octubre y es Hezbollah quien empieza a atacar a Israel en represalia porque Israel está atacando a Gaza. ¿Fue así? Tiene ese panorama que acabas de describir tiene todo el sentido del mundo, pero también hay que decir lo siguiente, esta es una zona caliente permanentemente, es una zona donde Hezbollah lanza cohetes, Hamas lanza cohetes, lo que pasa es que Hamas y Hezbollah comulgan en ideología y comulgan también porque son grupos que son financiados por Irán, tienen la misma ideología y la misma visión, y al mismo tiempo tienen un fundamentalismo del Islam que hace que la causa palestina los una y converjan. Entonces, en el momento en que se da esta ofensiva de Israel sobre Gaza, después de esa masacre que hizo Hamas en territorio israelí, era normal que Hezbollah fuera a reaccionar. Pero la pregunta era, ¿con qué fuerza? ¿Con qué punto? Y también, ¿hasta dónde Israel, ya metido de frente en una guerra con Hamas, pues en este momento lo que estamos viendo es que está también dispuesto a entrar en una guerra total con Hezbollah. Y fue lo que vimos con ese operativo estratégico de inteligencia de los Vipers, es lo que estamos viendo también y no podemos dejar de lado con el asesinato o el operativo militar selectivo de las cabezas de Hamas en Teherán. Entonces Israel está operando de todas las formas. Lo está haciendo en territorio iraní, lo está haciendo en Gaza y lo está haciendo en Líbano. Es una ofensiva a tres bandas. Cualquiera diría, Israel abrió el frente de guerra con todos sus enemigos potenciales en este momento y está luchando abiertamente. Entonces, puede ser, y es el temor que tienen muchos, de que se convierta en una guerra a gran escala, porque evidentemente Irán no se va a quedar quieto, Hamas tampoco, y Hezbollah mucho menos. Qué bueno que mencionaste lo de los Vipers, porque tengo una pregunta al respecto, un cuestionamiento que tengo aquí. Este asunto de los Vipers, que yo aquí al público ya se lo he explicado y que no quiero explicarlo mucho porque nos va a costar mucho tiempo, pero esto fue sacado de una película de Misión Imposible. O sea, si nos hubieran platicado en Misión Imposible, hubiera sido imposible de creerlo, ¿no? Y muestra el dominio y la infiltración que tiene Israel sobre Hezbollah. Pero pregunta, con esta superinteligencia israelí que fue capaz de llevar a cabo lo de los Vipers, ¿cómo es posible que no hayan podido ver lo que iba a pasar el 7 de octubre con Gaza? Es que uno de los pormenores, yo creo, en toda esta discusión ha sido justamente, nadie pone en duda la capacidad militar de Israel. Y nadie pone en duda tampoco su capacidad a la hora de tener inteligencia y ciberseguridad. Muchos países del mundo tienen software, tienen apoyo estratégico de inteligencia de Israel, porque tienen una tecnología de avanzada. Lo que sucedió justamente el 7 de octubre, que incluso hay cuestionamientos de si Israel estaba advertido de lo que iba a pasar, pero seguramente no lo tomaron en serio. Nunca se imaginaron realmente que jamás iba a tener una ofensiva como la tuvo. Y eso es lo que ha generado también esa reacción tan fuerte de Israel, porque realmente no solamente los golpeó anímicamente, emocionalmente, sino políticamente como país, como sociedad. Jamás habían tenido
un operativo donde hubieran asesinado personas en su territorio de esa forma, hubieran secuestrado, ultrajado, violado, todo tipo de vejámenes como lo hizo Hamas. Y eso es lo que ha generado esa escalada y esa respuesta militar tan fuerte. Y sí, evidentemente la pregunta está ahí. ¿Fue que se quedaron dormidos? ¿Estaban advertidos y no tomaron en consideración lo que algunos les estaban diciendo y es que Hamas se estaba preparando? Lo que sí es un hecho es que ese operativo de Hamas, que fue un operativo sangriento, terrorista, pues ha generado una escalada de violencia, una nueva escalada de violencia, porque no es la primera en la región. Y no veo por ningún lado que esto tenga un tinte de parar, por lo menos en el corto y mediano plazo. Claro. Otra pregunta. El propio Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, ha señalado que el ejército de Israel es uno de los más sofisticados del mundo. Y claramente lo acaba de demostrar con lo de los Vipers, etcétera. ¿Necesita Israel la ayuda de Estados Unidos? Porque Estados Unidos todavía sigue ayudando a Israel económicamente. ¿Necesita Israel esta ayuda de Estados Unidos? Sí la necesita, y mucho. Es más, todo el ejército, todo el equipamiento, toda la ayuda militar que tiene Israel la provee los Estados Unidos. Y ese es uno de los grandes cuestionamientos que está teniendo justamente la política interna y los que defienden a Israel saben que la alianza estratégica entre Israel y los Estados Unidos es una alianza indivisible, independientemente de si hay demócratas o republicanos en el poder. Y justamente el país que más ayuda militar recibe en billones de dólares al año por parte de los Estados Unidos para equipamiento militar es Israel. Sí. Y entonces el cuestionamiento cuando se da esta ofensiva en Gaza, cuando se dan estos bombardeos, cuando se da todo lo demás, inmediatamente recae también sobre los Estados Unidos. Y es ¿por qué las bombas que están cayendo en Gaza? ¿Por qué los aviones que sueltan esas bombas? El equipamiento militar, los fusiles, todo el equipamiento de Israel es estadounidense. Entonces, esa alianza estratégica y esa ayuda siempre ha sido muy cuestionada por quienes cuestionan el proceder de Israel. Pero no tengo la menor duda de que la relación de Israel y los Estados Unidos es muy sólida y es una relación incluso prácticamente siamesa, porque los Estados Unidos tiene ahí un aliado estratégico en Medio Oriente, tiene también un aliado político y tiene también un aliado que no solo comparte una ideología, una visión del mundo, sino es la presencia de Occidente en el Medio Oriente. Claro. Ahora, por otro lado, Estados Unidos ha hecho un buen trabajo tratando de hacerse más aliados en el Medio Oriente, ¿no es cierto? Así es. Estados Unidos es un jugador muy grande en el Medio Oriente porque tiene que jugar a varias bandas. Tiene que jugar con los saudíes y las monarquías del Golfo para hacerle contrapeso a Irán, a los chiitas. Tiene intereses muy grandes en todo lo que tiene que ver su política, digamos, en el Medio Oriente, porque tuvo frentes de guerra abiertos en el Medio Oriente, en Irak. Tuvo también y tiene que tener una presencia fuerte y sólida en esa región, porque también tuvo un frente de guerra abierto en Afganistán. Y si uno pregunta dónde está la quinta flota estadounidense, que es una de las más grandes, más capacitadas, con mayor equipamiento militar, está ahí, justamente en el Golfo Pérsico permanentemente, cuidando ese estrecho de Hormuz, entre donde se encuentran Irán, Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, porque ahí está el petróleo, ahí están aliados estratégicos. Y los Estados Unidos han entendido que no solamente le basta ser amigo de Israel, tiene que tener otros amigos en la región. Y de ahí ha venido también un impulso muy grande, porque lo más reciente que ha tenido Israel en los últimos años, por ejemplo, ha sido los acuerdos de Abraham, que se empezaron a firmar acuerdos entre Israel y países árabes para buscar un acercamiento, entablar nuevas relaciones, reconocimiento de varios países, y los Estados Unidos han sido los grandes patrocinadores para que Israel también establezca nuevas relaciones en el Medio Oriente y tenga más aliados y no tantos enemigos. Claro. Por último, ¿tú crees que va a haber de nuevo una invasión y por tanto declaración de guerra de Israel a el Líbano? Yo lo que veo en este momento y trato de ser en esto muy objetivo es, estoy viendo el gobierno de Benjamín Netanyahu con toda la intención de mantener una ofensiva abierta a cualquier costo. Es decir, no han escatimado en ningún momento en su ofensiva en Gaza contra Hamas. Lo que hicieron en Irán fue realmente impresionante.
haber dado de baja en un operativo en Teherán a Ismael Haniyeh, la cabeza visible más importante de Hamas, en territorio iraní. Y luego ese operativo de inteligencia milimétrica de los Vipers y ahora el bombardeo al sur del Líbano, lo que está mostrando es que están dispuestos a ir a cualquier costo hasta el punto final. La pregunta que nos tenemos que hacer ahora no es qué va a hacer Israel, ya lo está mostrando, es cómo va a reaccionar Hezbollah, cómo va a reaccionar sobre todo Irán, porque al final Irán no se va a quedar quieto, Alberto. Irán es un país que lo que ocurrió en Teherán, el asesinato de Ismael Haniyeh, va a generar una reacción y no sabemos cuál sea. Puede que sea una reacción de terrorismo, puede que sea una reacción a través de sus proxies en Medio Oriente, como lo son Hezbollah, como lo es Hamas, pero lo que es un hecho es que eso no se va a quedar quieto. Y eso lo que nos puede advertir es que si esa ofensiva se da de esa forma, vamos a tener un conflicto a gran escala, o por lo menos intenso y largo en el tiempo, que es lo que está advirtiendo la comunidad internacional. Bien, Hassan Nazar, periodista y analista político internacional, seguidor de este tema y este conflicto en el Medio Oriente. Te agradezco, como siempre, Hassan, tu buena disposición a charlar con nosotros. No, para mí un verdadero placer y de nuevo muchas gracias por la invitación y mis mejores deseos y saludos a todos sus oyentes. Igualmente para ti. Señor Apuy, nos vamos directo con nuestro buen amigo que ya está ahí esperándonos, el señor Dado, el señor enfadado. ¿Cómo está usted, señor Dado? Bien, Padilla, por acá, esperando que lleguen los restos del huracán. Está lloviendo desde ayer, pero bueno, y empecemos, Alberto, con una noticia casi de último momento. Donald Trump acaba de anunciar que mañana cerca de las 10 de la mañana, hora del este, se va a estar reuniendo en su oficina en la ciudad de Nueva York con el presidente de Ucrania, Zelensky, porque Zelensky fue el que le pidió a Trump una reunión en donde se des cuenta que Trump le va a presentar cuál es su plan para terminar con la guerra, ¿no? No es Zelensky el primero de los jefes de Estado, de gobierno, que ha solicitado reuniones con el candidato a presidente Trump. Esto es algo que yo no recuerdo que haya sucedido en elecciones anteriores, como que hay una sensación de que algo va a pasar con Trump en el sentido de que, bueno, va a ganar las elecciones, pero bueno, también puede interpretarse como una intención de parte de Zelensky, en este caso, de querer cubrir todas las bases, ¿no? Y bueno, así están las cosas, Alberto. Lo otro que te quería... También Zelensky se va a reunir también con Kamala, ¿eh? Sí, él está desde comienzo de la semana aquí, Sí. Pero lo interesante es que Zelensky fue el que le pidió la reunión a Trump. Y Trump ya ha hecho explícito su plan de que él dice que una vez presidente, en unas 24 horas termina con la guerra entre Rusia y Ucrania, cuando Kamala acaba de anunciar hoy, en compañía de Zelensky, que ellos van a seguir apoyando la guerra porque dice que la guerra no la hacen por caridad, dijo Kamala, sino que está de acuerdo con los intereses de Estados Unidos. Zelensky se está llevando $8.200 millones, si recuerdo bien la cifra, en equipamiento, asistencia militar de Estados Unidos, ¿no? Una verdadera locura, es decir, un barril sin fondo esa guerra que está bancada en gran parte por Estados Unidos con el dinero de nosotros los contribuyentes, ¿no? Entonces, evidentemente es algo que tiene que llegar a su fin más temprano que tarde. Pero bueno, yo hoy te quería hacer una reflexión, va a tener que ser rápido por el tiempo. Bastante rápido. Sobre el discurso de Milei, el presidente de Argentina, ante las Naciones Unidas este martes, ¿no? En donde el hombre directamente criticó cuál es el perfil que ha tenido las Naciones Unidas. Es una organización, dijo, que le impone una agenda ideológica
a sus miembros sobre un sinfín de temas. Es una organización que ha permitido el ingreso de dictaduras como la de Venezuela, la de Cuba, su Comisión de Derechos Humanos. Es una organización que vota sistemáticamente en contra del Estado de Israel, pero puntualmente Milei se estaba refiriendo a esta agenda, el replanteo de la Agenda 2030, ahora es el Pacto del Futuro o Agenda 2045, en donde Milei dice claramente que esta agenda lo que va a hacer es impedirle a los países más postergados del mundo gozar libremente de sus propios recursos para salir adelante, regulaciones y prohibiciones impulsadas precisamente por los países que se desarrollaron gracias a hacer lo mismo que ellos condenan, ¿no? Entonces, fuerte discurso de Milei contra la Nación Unida, que vemos que ha quedado deformada desde lo que proclamó en sus comienzos. Y otra cosa que ha puntualizado Milei es cómo las Naciones Unidas han convalidado los confinamientos de la pandemia durante el 2020, confinamientos que según Milei deberían ser delitos de lesa humanidad. Y esto es lo más importante para terminar, y Milei dice que Argentina va a abandonar su posición de neutralidad para pasar a defender activamente una agenda de la libertad para todos los seres humanos del mundo. Así que, bueno, Argentina, un país que no firma el Pacto del Futuro de las Naciones Unidas, porque, según Milei, es, y yo también lo creo, ojo, según Milei es un proyecto que busca sofocar las libertades de los individuos y la soberanía de las naciones. Alberto. Bueno, pues señor Dado, muchísimas gracias como cada jueves. A la orden, Alberto, querido. Nos estamos viendo. Sí, señor, hasta la próxima. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.